115 metros de altura es lo que mide el templo más alto de Colombia, un sitio religioso que permanece en el mismo lugar desde 1849 a pesar de los fuertes temblores y un gran incendio. Se trata de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario y está aquí en Manizales. Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, fue fundada el 12 de octubre de 1849 por colonos antioqueños que traían con ellos el espíritu religioso que dominaba en la época. En 1848 construyeron las primeras casas y para 1849 ya estaba edificado el primer templo en paja y madera en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales. En el año 1848, cuando se quiere poner aquí los primeros pobladores un distrito parroquial. Entonces, para que quedara un distrito parroquial había unos requisitos, era tener un cura párroco y tener una iglesia. Desde sus inicios, la catedral ha inspirado los sentimientos religiosos. Los lleva adentro. Nuestros colonizadores traían este espíritu religioso ya antioqueño. En 1854 decidieron construir un nuevo templo en tapia y calicanto que concluyó su obra en 1869. De acuerdo a registros de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Manizales, entre 1875 y 1878 se presentaron fuertes temblores que afectaron viviendas y la nueva iglesia. Pero el 5 de noviembre de 1884, a medianoche, ocurrió un terremoto. Y en 1884 hay otro gran terremoto. Ese sí destruye totalmente el templo y por orden del alcalde Ulgrana se manda a demoler. Entonces se empieza a analizar cómo construir una primera catedral. El arquitecto colombiano Mariano Sanz de Santa María fue quien diseñó los planos de la nueva iglesia que inició su construcción el 26 de agosto de 1888. En 1888 que se pone la primera piedra para la construcción de la primera catedral. Este nuevo templo, que era más resistente, se realizó en madera sobre cimientos de mampostería. Su construcción duró 9 años y para 1900 al templo se le concedió el título de catedral. La felicidad no duró mucho. Manizales en el siglo XX vivió 3 incendios que afectaron el centro de la ciudad. El primero en 1922, el segundo en 1925 y el tercero el 20 de marzo de 1926. Este último afectó lo que fue la primera catedral. Empieza un incendio a las 5 de la mañana y como las calles eran tan estrechas y todo era en bareque, esa transferencia de calor incendia todo el templo que era todo en madera y empieza el incendio a las 5 de la mañana. El 19 de febrero de 1927 abrieron un concurso para elegir los planos de la nueva catedral. Participaron 4 diseños, pero el ganador fue el del arquitecto francés Julien Auguste Polti, por su innovación para la época. Para la época, una catedral con 5 torres era muy escasa en el mundo, porque todos los planos que se presentaron eran catedrales muy bonitas, pero esta llamó por su estilo gótico y neogótico, llamó la atención y se escoge la Catedral de Manizales con estas 5 torres. Se empieza la construcción en el año 28. Esta nueva catedral, con estilos neogóticos, neorrománicos y bizantinos, inició su construcción en 1928 y finalizó en 1939. Sin embargo, durante esos 11 años se pausaron las obras en distintas ocasiones por falta de recursos. De acuerdo a la Arquidiócesis de Manizales, estos recursos fueron propios y también donaciones de los ciudadanos, impulsados y motivados por el padre Adolfo Hoyos Ocampo, gestor de la obra. Esta magna obra que tenemos hoy en día fue financiada también con el auxilio y el apoyo de todo el pueblo manizaleño de la época. Se hicieron las grandes semanas de la catedral, donde todo lo que se hacía en los cafés, los mismos emboladores, todo el producido iba para la catedral. Se traía ganado
y se hacían grandes subastas aquí en la Plaza de Bolívar. La comunidad ha estado desde sus inicios y en este presente sigue estando vivo ese sentimiento y ese amor por el sostenimiento de este lugar, que no es fácil, es una estructura grandísima, el sostenimiento ciertamente es muy exigente, pero los aportes que hace la comunidad a nivel de ofrendas, a nivel de diezmos, a nivel de campañas, a nivel de proyectos, se sigue sintiendo. Yo la tengo como un regalo de Dios, algo divino, porque ella siempre le han caído unas partes y la han modificado, pero nunca han cambiado la estructura, siempre ha estado ahí. Luego de finalizar la arquitectura de este templo, se inició la organización de detalles ornamentales. Pues con el tiempo ya empieza a organizarse con los obispos que han llegado, organizarse interiormente el ornato de la catedral. Y ya llega Monseñor Villegas, Duque Villegas, y es el que empieza con los vitrales. Son 141 vitrales que abarcan 732 metros cuadrados. Estos se reúnen en 7 colecciones, además de 6 vitrales que son individuales. Estas obras artísticas están situadas en diferentes puntos de la catedral. Sobre el lado suroccidental y suroriental de la catedral tenemos una colección de vitrales que es la más antigua que tenemos en el templo. Se llaman los arabescos y datan del año 1846. O sea que están a punto de cumplir 180 años. Son incluso más antiguos que Manizales, que es una ciudad relativamente joven que tiene apenas 175 años. En los vitrales están plasmados diferentes pasajes bíblicos y también la imagen de distintos santos. Que los vitrales son tan importantes en esta iglesia porque es un pedacito, digamos, de nuestra fe. Es un pedacito de Biblia ahí, porque cada vitral nos cuenta un pasaje bíblico, nos cuenta una parte de la historia que está ahí inmersa en nuestras Sagradas Escrituras. De este lado, en la cara oriental de la catedral, tenemos el trilobulado de la redención de Jesús o el misterio de la redención de Jesús. Es un trilobulado, lo que quiere decir que los 3 vitrales conforman un mismo elemento, cuentan una misma historia, es una sola secuencia lógica. La historia comienza del lado izquierdo, la última cena. Continúa del lado derecho, Jesús despojándose las vestiduras y en la parte superior, la crucifixión de Jesucristo. También hay un sacerdote celebrando la misa, acompaña a un ángel en la mitad del vitral como línea divisoria. Hay vitrales importados desde Italia, Francia y Holanda. También hay algunos otros que fueron fabricados en Colombia. Este es uno de los grandes atractivos que ofrece la catedral. En mi labor he conocido diariamente muchas personas que vienen de afuera, en su mayoría estudiantes de arquitectura, de artes plásticas, con toda la demanda, ¿no?, de la logística que conlleva llegar a esta ciudad solamente para ver la catedral y los vitrales, porque ellos reconocen el valor artístico que tiene. En el 2019 iniciaron obras de restauración de 70 de los 141 vitrales. De acuerdo a la Gobernación de Caldas, el Sistema General de Regalías invirtió 2.900 millones de pesos y aproximadamente 600 millones de pesos salieron de los recursos propios de la Arquidiócesis de Manizales. Los vitrales, por su estatus de monumento nacional, son muy importantes para la vida artística y para la vida social de la comunidad. Ellos hacen parte del BIC, Bien de Interés Cultural de la Nación, lo que quiere decir que hacen parte de una colección inmensa de joyas arquitectónicas del país. Esta construcción es el edificio de Manizales y el Templo de Colombia más alto, además de competir con la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador, por el título de la iglesia más alta de Hispanoamérica. Un gran edificio, tal vez el templo más importante, uno de los más importantes de nuestro país, y el más importante de nuestra región cafetera es este. De hecho, este templo da origen a nuestro departamento, en un primer momento el Gran Caldas. La catedral abre sus puertas los 7 días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, esperando la llegada de los manizaleños y también turistas que entran no solo a conocer su historia, sino también a tener un momento de conexión espiritual. La catedral en sí misma atrae,
Atrae turísticamente, atrae culturalmente, pero digamos que la mayor atracción es su atracción religiosa. Las personas que frecuentan este lugar se sienten atraídas precisamente por el recogimiento interior que inspira la posibilidad de encuentro con la persona de Jesús. Me doy mi correría todos los días. Pues este es el sitio donde yo me siento cómoda y siento una paz total. Esta es la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra en el mismo lugar donde se ubicó el primer templo de Manizales, sinónimo de empuje y perseverancia de generaciones pasadas que continúan en las presentes y se espera que en las futuras. La catedral sigue siendo un ícono evangelizador. Así lo sintieron nuestros antepasados y lo seguimos sintiendo hoy. La sola estructura sigue llamando gente a este lugar. Es un edificio que permanece con las puertas abiertas. De que todos mantenemos unidos acá y que todos nos reunimos los domingos y así sean semana como una sola persona. Aquí no hay mayoría de inteligencia, de calidad, sino de una unión que nos hace a todos ser una sola persona.